Cuauhtémoc, el último emperador azteca en lucha contra los españoles. Cuauhtémoc significa sol poniente o águila descendente. Fue el 11º tlatoani, que literalmente significa hablante, pero también puede traducirse como rey de Tenochtitlan, el último gobernante del Imperio Azteca. Cuauhtémoc gobernó entre 1520 y 1521, época en la que los conquistadores españoles estaban a punto de someter al Imperio Azteca. Cuauhtémoc decidió no rendirse a los invasores, pero luchó ferozmente contra ellos. Aunque Cuauhtémoc finalmente no lograría detener la conquista española, sería recordado positivamente. Incluso hoy, Cuauhtémoc es percibido por la mayoría de los mexicanos como una figura heroica que defendió su cultura contra los invasores extranjeros y como un símbolo de resistencia. Los primeros años de Cuauhtémoc. Se cree que Cuauhtémoc nació alrededor de 1495, aunque se desconoce el año exacto de su nacimiento. Poco se sabe sobre Cuauhtémoc antes de su ascenso al trono azteca. Se sabe que la familia de Cuauhtémoc había producido muchos tlatoques, la forma plural de tlatoani. Se registra que su abuelo y 2 de sus tíos ocuparon esta posición de poder. Además, los 2 gobernantes aztecas que precedieron a Cuauhtémoc, Moctezuma II y su sucesor inmediato, Cuitláhuac, fueron sus primos. Antes de la llegada de los españoles, el joven Cuauhtémoc había ascendido en las filas de la élite azteca, adquiriendo el cargo de Tlacatecatl, general, y formaba parte de un comité de nobles que gobernaba el distrito de Tlatelolco. Se ha afirmado que Cuauhtémoc era hostil hacia los españoles desde su llegada, y había sido una voz entre los consejeros del gobernante azteca, que se oponían a los invasores extranjeros. A modo de comparación, el emperador azteca Moctezuma II fue indeciso en sus tratos con los españoles, que al final le costó tanto el imperio como su vida. La Noche de los Dolores. Tras la muerte de Moctezuma, uno de sus hermanos menores, Cuitláhuac, heredó el trono azteca. Desafortunadamente, el nuevo emperador había contraído la viruela, que los europeos habían traído al Nuevo Mundo, y murió poco antes de 3 meses después de su reinado. A pesar de este breve reinado, Cuauhtémoc había logrado expulsar a los españoles de Tenochtitlan durante la famosa Noche Triste o Noche de Dolores. Los aztecas tuvieron la oportunidad de eliminar a los españoles supervivientes de una vez por todas mientras se retiraban. En la batalla de Otumba, sin embargo, los españoles y sus aliados nativos pudieron derrotar una fuerza azteca mucho más grande. Esto significó que la amenaza extranjera no fue aniquilada por completo, y los españoles pronto regresaron para completar la conquista del Imperio Azteca. A pesar de su derrota en la batalla de Otumba, la liberación de Tenochtitlan de los invasores españoles permitió a los aztecas organizar algún tipo de resistencia contra sus enemigos. La prematura muerte de Cuauhtémoc supuso la elección de un nuevo líder. En ese momento no había muchos candidatos disponibles, ya que un gran número de nobles fueron masacrados por los españoles durante el Festival de Toxcatl, un incidente que ahora se conoce como la Masacre del Templo. El asalto español dejó Tenochtitlan en ruinas, y se registra que Cuauhtémoc fue capturado tratando de huir de la ciudad en una canoa de guerra el 13 de agosto de 1521. Se ha afirmado comúnmente que los españoles torturaron a Cuauhtémoc quemándole las manos y los pies. Algunos dicen que esto fue para obligar al emperador a revelar el lugar donde se escondía su tesoro de oro. Otros sugieren que este tesoro fue el que perdieron los españoles cuando se vieron obligados a ir a Tenochtitlan durante la Noche de los Dolores. Cuauhtémoc decidió guardar silencio y no revelar nada. En un relato se dice que el emperador finalmente reveló que había arrojado el tesoro al lago que rodeaba Tenochtitlan. En 1524, Cuauhtémoc viajó al sur cuando el líder español, Hernán Cortés, dirigió una expedición a la región conocida hoy como Honduras. Esto se debió al temor de que Cuauhtémoc aprovechara la ausencia de Cortés para iniciar a la rebelión.
Al año siguiente, Cuauhtémoc y varios líderes aztecas fueron ahorcados bajo sospecha de que estaban conspirando contra Cortés. En una versión de la historia, los huesos de Cuauhtémoc fueron contrabandeados por sus seguidores y llevados a Ixcoteopan, su supuesta ciudad natal, en 1529. Se dice que los huesos del emperador fueron enterrados bajo lo que más tarde se convertiría en el altar de la iglesia local. En 1949, los arqueólogos desenterraron los supuestos huesos de Cuauhtémoc. Cuando se examinaron, se descubrió que los huesos pertenecían a varias personas, incluida una mujer mitad india, mitad española y varios hombres. Además, se cree comúnmente que Cuauhtémoc es un nativo de Tenochtitlan, en lugar de Ixcateopan. Aunque la evidencia parece apuntar lo contrario, la creencia de que los huesos de Cuauhtémoc están en Ixcateopan ha sobrevivido, y anualmente se celebra allí un festival en honor al líder azteca.
Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en el Zócalo CDMX. Donde dice que están televisando, pero yo no quiero ver. Pero ponte un poquito más allá del paso peatonal, ahí está, se está buscando Wow. ¿Acabaste la tarea? ¿Y los tamales? ¿Dónde hay tamales? ¿Sí? Sí. Hijo. Voy a dar una vuelta. El Palacio Nacional de México. En el año 1522 se inició la construcción del Palacio Nacional de México. En el año de 1692 se destruyó gran parte de su estructura debido a un incendio, pero empezó a reconstruirse rápidamente. Actualmente está ubicado en la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de México y es la sede del Poder Ejecutivo. Es el edificio más importante de México en sentido histórico, artístico, turístico y recreativo. Su historia es enorme. Es desde tiempos de la Gran México Tenochtitlan la sede del poder político en México. Pero, ¿qué hay en el Palacio Nacional de México? En los 40.000 metros cuadrados del Palacio Nacional de México se encuentran todos los estilos y modas vigentes en cuanto a muebles, pinturas y diversas obras de arte. A pesar de que ya el presidente no vive allí, en el Palacio Nacional se realizan múltiples actos protocolares y de envergadura, cuando se celebran desfiles militares referentes a la independencia de México, cuando se realizan informes de gobierno o cuando se reciben a otros jefes de Estado. Este es el mejor lugar. Cabe destacar que dentro del palacio hay múltiples áreas, algunas con acceso restringido y otras públicas. Entre las áreas públicas tenemos a el museo dedicado a Benito Juárez, en el cual hay 7 salas repletas de objetos importantes en su vida. También está la antigua Cámara de Diputados, la Galería Nacional, la antigua Casa de la Moneda, que ahora es una biblioteca llamada Fondo Histórico de Hacienda. En el Palacio Nacional existe también otra biblioteca llamada Archivo de Francisco y Madero. Cabe destacar que dentro de las escaleras principales existen diversos murales
del destacado pintor Diego Rivera. De igual forma, se pueden encontrar ventanas de gran importancia arqueológica con características prehispánicas. A todo esto, ¿quién construyó el Palacio Nacional en México? El Palacio Nacional es uno de los edificios más grandes de la Ciudad de México y su fachada principal destaca por su combinación de estilo barroco y neocolonial. No se puede olvidar que en lo alto del palacio se encuentra un objeto de gran importancia histórica para los mexicanos, la Campana de Dolores. El edificio que conocemos hoy en día fue construido por Ángel Bacchini. Este arquitecto transformó la idea del palacio desde 1908 hasta el 1909, consiguiendo la construcción que podemos ver hoy en día. Pero la historia del edificio es mucho más antigua y compleja. Por eso, te daremos un breve resumen. Su construcción arrancó en el año de 1522 y fue la segunda residencia de Hernán Cortés. El palacio se construyó sobre un antiguo palacio azteca, el del Hueytlatoani Moctezuma Xoyocotzin, pero este primer palacio sufrió un incendio en 1692 y desapareció. Sin embargo, con la independencia de México, el edificio fue reconstruido como símbolo del poder de la ciudad y hasta 1968 fue la residencia de todos los gobernantes del país. Desde el mes de julio del 2019, el Palacio Nacional de México se ha vuelto a convertir en la residencia oficial del presidente de la República. Hoy en día es patrimonio de la humanidad desde el año de 1987, debido a que este palacio forma parte del conjunto arquitectónico del centro de la ciudad. Si quieren visitar un lugar lleno de historia y arte, este es un buen lugar. En este módulo apoyamos al 100% a nuestro presidente constitucional, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro jefe de gobierno. Ah, mira, ahí merito estoy. Trailer. Fundada en 1570 como sustituta de la antigua catedral, construida en 1524. La primera piedra fue colocada en 1571. Sin embargo, las obras comenzaron formalmente hasta 1573. Concluyeron en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813.
Construida en el siglo XVI, la iglesia de Santo Domingo es un ejemplo de la arquitectura barroca en la Ciudad de México, que se manifestó principalmente en edificios de carácter religioso durante la época de la colonia. Su nombre se debe a que sirvió como convento para la Orden de Santo Domingo, siendo esta su sede en la Ciudad de México. La iglesia de Santo Domingo se ubica frente a la Plaza 23 de Mayo en el centro histórico de la Ciudad de México, a un costado de la Plaza de Santo Domingo. Fundada en 1570 como sustituta de la antigua catedral, construida en 1524. La primera piedra fue colocada en 1571. Sin embargo, las obras comenzaron formalmente hasta 1573. Concluyeron en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy aquí en el Zócalo de CDMX. Estoy escuchando una hermosa melodía, así que me voy a aproximar para ver quién la está tocando. Acompáñenme. Los invito a que no ignoremos a los que tocan instrumento en la vía pública. Deténganse un momento para escuchar una linda melodía y apoyar a esa gente hermosa que se dedica a hacer este trabajo tan hermoso. De frente. ¿Sí? Sí. A ver. Ya me cooperó. Disculpe, ¿cómo es que toca la música? ¿Cómo es que toca la música? Ah, venga. A ver. ¿Quiere? Tóquenle. Mire. Es manual. ¿Quiere tocarla? Tóquenle. Pues, Nomás le dan llevando el ritmo. Sin miedo, sin miedo. mi alma está muy triste. Ya que llevar el ritmo de la música. Para que no siga así como rayado. No, pues sí. Estoy bien rayado. Vamos a hacer práctica. Dale. A que vaya. Eso. Como un molino, ¿no? Ándele. Sí. ¡Wow! Bueno, le sigue a usted. Está bonito, pero es como manual. Sí, Es antigüedad, se llama ¿verdad? organillo y ya tiene más de 120 años y son alemanes. Los mandó traer don Porfirio Díaz de aquellos tiempos. Ahora sí, ¿me puede decir? Y este uniforme es en honor a Pancho Villa. Ah, mira. Este uniforme es en honor a él porque le gustaba mucho la música. Sí, Le de daba hecho. serenata a sus novias. Sí, de hecho ve que en las películas sí sale. Sí. Tiene más de 100 y cacho años este. No, pues está muy bonito, ¿eh? Es una tradición que sigue y por eso la gente pues, le llama la atención, ¿no? Ah, sí, Es un patrimonio cultural. sí. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? ¡Ay, qué bonito! Sí. Disculpe, ¿me puede decir su nombre de usted? ¿Me puede decir su nombre de usted? Ah, claro, Germán Medina Arriaga. Mucho Nomás gusto. Tiene 8 melodías. 8 melodías. Oye, no, tiene 8. Y hay que cambiarla cuando acaba. Si no se acaba la canción no se puede cambiar. Oh, ya. Tiene su tiempo. Wow. Hay una de José Alfredo. A ver,
Se llama La vida no vale nada. Cada día es única e irrepetible, solo que a veces las prisas hacen que no veamos las cosas maravillosas que existen cada momento de la vida. Los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada video que sube. No olviden dejarme un like o un comentario, ¿qué les ha parecido? Estos árboles se encuentran en lugares célticos. Ahora está la ciudad, se llama Cacalote. Estamos atrás de la iglesia que fue reconstruido muchas veces. La caída del Imperio Azteca 500 años después, un aniversario complicado para México. ¿Cómo valorar la derrota de 1521 de uno de los más grandes imperios precolombinos frente a los españoles en ese mismo año? ¿Fue acaso una conquista, una tragedia existencial o un genocidio? Los restos de un enorme ciprés preside el centro de una pequeña plaza de México DF, rodeado por un valle e iluminado por 4 focos por la noche. El cartel: en este árbol lloró Hernán Cortés después de la derrota ante los defensores aztecas. Nosotros los mexicanos lo llamamos el árbol de la noche triste, y aprendimos su historia desde el colegio a través de los libros de historia oficiales. La historia va más o menos así. En marzo de 1519, unos pocos cientos de españoles, guiados por un obstinado pero hábil extremeño con ciertos conocimientos legales, llamado Hernán Cortés, desembarcaron en las costas de lo que hoy es la ciudad mexicana de Veracruz. Contactaron con la autoridad local, el Imperio Azteca, y tras el tradicional intercambio de regalos y obsequios, se adentraron en el Valle de México, en la capital azteca de Tenochtitlan, donde hoy se encuentra México DF. Cabe destacar que el Tlatoani azteca, emperador Moctezuma, dio la bienvenida a los extraños. Por ello, los europeos pudieron acampar a sus anchas, según los libros de texto, y quedaron maravillados por los prodigiosos edificios y jardines flotantes de una ciudad construida sobre una isla en mitad de la interconexión de 5 lagos. Desde lo alto del mayor templo de la Tenochtitlan, el Templo Mayor, los visitantes pudieron apreciar las docenas de ciudades-estado que se asentaban a lo largo de las costas de los diferentes lagos. Algunas de estas ciudades-estado fueron en su día rivales de los aztecas, pero Tenochtitlan se convirtió en la potencia dominante en torno al 1500. Pero los recién llegados se quedaron más tiempo del previsto, sea por desconfianza o falta de entendimiento. El 22 de mayo de 1520, los españoles atacaron, sin aparente provocación, a un grupo de aztecas desarmados que celebraban una ceremonia en el Templo Mayor. Los fieros soldados aztecas contraatacaron expulsando de la isla hasta los que ahora eran sus invitados y provocando numerosas bajas en el proceso de expulsión. Algunos historiadores creen que durante la caótica retirada pudo parecer más de la mitad del contingente español. Ya a cierta distancia de Tenochtitlan, Cortés y sus tropas se tornaron un descanso en una arboleada de ciprés para recuperar el aliento. Allí se sentó el derrotado comandante hispano a los pies de un árbol, puede que el famoso árbol, y lloró, o así lo cuentan los libros de texto y las clases de historia en los colegios mexicanos. Pero esta fue una mera victoria temporal para nuestros hermanos los aztecas, como se demostró tiempo después. Al año siguiente, Cortés volvió con un mayor contingente de tropas europeas y decenas de miles de aliados indígenas. Tras un largo sitio en el que se cortó el suministro de agua potable a la ciudad y un ataque total en el que participaron las embarcaciones hechas en la orilla del lago y equipadas con piezas de artillería, Tenochtitlan terminó rindiéndose a los españoles y sus aliados el 13 de agosto de 1521, hace hoy 502 años.
Si en algún momento tienen ganas de visitar algún sitio, visiten el árbol de la noche triste. En la plaza existe una cuadrilla que estaba instalando una nueva y reluciente placa que identificaba a este famoso árbol como el árbol de la noche victoriosa, debido a que se trataba de un cambio diametral del punto de vista. Bajo este nuevo nombre en español, el cartel daba un paso más y apuntilla el náhuatl, el idioma de los aztecas, que todavía hablan más de 1 millón de personas en el centro y sur de México, donde se podía leer Cuautli Inyowalchi Paquilitzi Nican Ochoa o Árbol de la Noche Feliz, aquí lloro. Algunos mexicanos han elegido recordar el aniversario a su manera, ya sea en el árbol, en el Templo Mayor o en algunas otras partes de la Ciudad de México. Puedes encontrarte con hombres y mujeres ataviados de parafernalia precolombina, bailando y haciendo limpias o en limpiezas espirituales. Algunos de estos bailarines están ahí únicamente para ganarse la vida, pidiendo donaciones después de sus bailes y cobrando por las limpias, pero muchos están más comprometidos, en mayor o menor medida, en mantener vivas las tradiciones mesoamericanas, en particular la azteca. Algunos incluso estudian náhuatl, leen historia e intentan darle sentido y entender lo que pasó hace siglos. Una mañana, en el Templo Mayor, mujeres y hombres se reunieron frente a las ruinas después de haber pasado la noche en el exterior, desafiando a una intensa lluvia, para rendir homenaje a Cuitláhuac, el hermano mayor de Moctezuma y un reconocido soldado que gobernó Tenochtitlan durante un breve periodo de tiempo tras la muerte de Moctezuma. Como la lluvia continuó durante la mañana, pusieron una lona debajo de la cual encendieron velas y depositaron ofrendas de copal, comida y flores. Unos pocos, Xoloitzcuintli, perro calvo mexicano que desciende de la raza precolombina, que casi se extingue con la llegada de los europeos, merodeaban por la zona. En uno de los lados había pancartas con imágenes de Cuitláhuac y más flores. Las danzas iniciaron al mediodía, impulsadas por una incesante percusión y atrayendo espectadores. Durante una breve pausa, un señor mayor se acercó a curiosos y anunció: "Nunca perdimos una batalla contra los españoles". Ahora hablemos un poco de los españoles en esta historia. Cortés murió en España en 1547, pero sus restos mortales se enviaron a México tal y como había estipulado en su última voluntad y en su testamento. Tras varios movimientos, terminaron en una parroquia y hospital del centro de México DF, a unos pocos metros del Templo Mayor. Algunas tradiciones históricas afirman que fue en esa zona donde Cortés y Moctezuma se encontraron por primera vez. El propio Cortés inauguró el Hospital de Jesús en 1524 y sorprendentemente sigue operativo, pero en el 2020, para la actualidad está prohibida su visita pese a su importancia histórica. Solo los pacientes pueden entrar, debido a la pandemia hace algunos años. Es posiblemente el único busto público del conquistador en todo México. Desde que México se independizara en España a principios del siglo XIX, Cortés ha destacado por su ausencia, aunque ha conseguido que su histórica sombra se siga viendo. Tiene muy pocas plazas o calles con su nombre. Hace unos 40 años se levantó una estatua de Cortés en el barrio de Coyoacán, pero los vecinos protestaron y tiraron la pintura. La estatua no duró mucho. Recientemente, algunos otros conquistadores españoles han sufrido un juicio similar. A unas pocas manzanas del lago hay una calle llamada Puente de Alvarado, en honor al conquistador español Pedro de Alvarado, quien, según las primeras crónicas, fue el que ordenó el ataque contra los aztecas de Tenochtitlan en 1520, que desembocó en la Noche Triste o Victoriosa. Pero este año, la alcaldesa de México, Claudia Sheinbaum, se preguntó indignada: ¿cómo puede ser que tengamos una calle nombrada Puente de Alvarado cuando Alvarado fue el principal responsable de la masacre del Templo Mayor?
La vía ahora se llama Calzada México-Tenochtitlan. Pero los españoles del siglo XVI eran especialistas en incluirse en la narrativa, especialmente el propio Cortés, una revista nato. En sus cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V, publicadas en toda Europa y citadas por los historiadores en un monumento a la narrativa selectiva, la exageración y las mentiras sin pudor. Cuando escribió su carta a finales de octubre de 1520, Cortés y sus tropas todavía se estaban lamiendo las heridas tras su apresurada salida de Tenochtitlan y la noche triste, ahora victoriosa o feliz. Aún así, el comandante español no tuvo problemas en alardear de que ya había conquistado el gran reino y le dice a Carlos V que se puede intitular el nuevo emperador de ella. Toquemos otro punto, un punto de inflexión global. En las décadas y siglos que siguieron de aquel verano clave de hace 500 años, la monarquía hispánica gobernó lo que hoy es México, América Central y parte de Estados Unidos, prácticamente todo el hemisferio occidental. El emperador europeo más poderoso del inicio de la Edad Moderna fue capaz de explorar esta vasta región de todas las maneras posibles, desde la extracción de minerales, el cultivo agrícola hasta la explotación salvaje de sus recursos humanos. Entre 1500 y 1800, cerca del 80% de la plata producida a nivel mundial procedía de las minas del Nuevo Mundo. Para alcanzar esta prodigiosa extracción, se calcula que entre 2.500 y 5.000 millones de personas de origen colombiano fueron esclavizadas entre la llegada de Colón y principios del siglo XX. Más allá de estas terribles consecuencias para los americanos, la toma de América por los europeos tuvo repercusiones dramáticas en el resto del mundo. Los recursos extraídos del continente permitieron a los europeos liderar la revolución industrial y ganar ascendencia global hasta hace poco. En los siglos XVI, XVII y XVIII, algunas partes de China, Japón e India alcanzaron niveles tecnológicos y un desarrollo institucional comparable a lo que había en Europa, pero la explotación de las Américas, que tuvo su pisoteado de salida con la conquista de México, permitió a algunas partes del viejo continente crecer en población y riqueza y tomar ventaja con respecto al resto del mundo. La conquista de México por los españoles también sirvió de puente entre esta y el oeste, y apenas hace algún tiempo de la caída de Tenochtitlan, Cortés se lanzó y alcanzó la costa del Pacífico. He empezado la construcción de barcos y bergantines para explorar los secretos de la costa, le escribió al emperador en 1522. Y esto, sin duda, revelará cosas maravillosas. Entre 1527 y 1528, Cortés lanzó una expedición de México a Asia. Para 1560, los galeones españoles conectaban anualmente Asia y América, poniendo la primera piedra del mundo global que conocemos hoy. También existen nuevas tradiciones y significados. Mientras en las calles de México las personas lidian con algunos de estos hitos históricos a su manera, creando nuevas tradiciones y significados, este proceso puede ser más evidente en la pequeña plaza del Árbol de la Noche Victoriosa. Pese a que el accidente con los fuegos artificiales en 1980 redujo el ciprés a un tocón quemado, sigue atrayendo a visitantes e invita a reinterpretaciones. Hace semanas, en fiestas celebradas a finales de junio, una activista local llamada Amalia Rosas ofreció un talles de comidas de antes del contacto, en un momento en el que los mexicanos sufren de uno de los ratios de obesidad y diabetes más altos del mundo. Rosa exhortó a la gente a renunciar a la comida procesada y retomar las judías, calabazas, el maíz y otras comidas saludables que toman nuestros ancestros precolombinos. También se ha inaugurado un nuevo mural en la plaza en la que se ve a los españoles huyendo de la isla ciudad de Tenochtitlan y haciendo que los porteadores indígenas llevaran sus pesadas cargas mientras los conquistadores intentaban defenderse de los ataques de los soldados aztecas. Cuitláhuac desató la ofensiva, explica el texto explicado al lado, mientras los españoles huían cargados de oro. Pero hay otros mexicanos que siguen siendo escépticos. Durante algunas visitas se puede encontrar a personas rodeando y dando vuelta al árbol.